Nuestro siguiente ponente es el doctor Carlos Alberto Cuevas Gómez, con el tema braquiterapia tridimensional con alta tasa de dosis en cáncer cérvico-uterino. Adelante, doctor. Carlos Alberto Cuevas Gómez, residente del Centro Médico del Noreste, del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente de tercer año de radiooncología, y al igual que mi compañero, me uno en el agradecimiento al Consejo del ESMEO por la invitación a tan importante foro. El tema que nos compete el día de hoy, braquiterapia tridimensional con alta tasa de dosis en cáncer cérvico-uterino. Y vamos a empezar. Dentro del contexto de la plática, la dividimos en algo de introducción referente a la braquiterapia, la definición de los volúmenes y de las dosis establecidas por los artículos de la GEGASTRO y de la ABS, algunos artículos comparativos entre TAG y resonancia magnética para definición de volúmenes, los resultados en los controles locales que nos arrojan la braquiterapia 3D, algunas consideraciones generales y por último las conclusiones finales. A manera de introducción, nada más recalcar que la braquiterapia por sí sola, aunado a la radioterapia externa o la teleterapia, aumenta la sobrevida y el control local en todas las pacientes con cáncer cérvico-uterino. Esto la braquiterapia de forma general. Y la braquiterapia 3D aumenta aún más el control local, disminuyendo la toxicidad relacionada al tratamiento. Además, la braquiterapia guiada por imagen incorpora las modalidades radiodiagnósticas como tomografía, ultrasonido, resonancia magnética para la inserción de los dispositivos, la planeación del tratamiento y la entrega de la dosis. Alrededor del año 2000 se formó un grupo de trabajo cuya función principal fue establecer o estandarizar los contorneos en el contexto de la braquiterapia de 3D para el cáncer cérvico-uterino, de tal suerte que fuera universal la forma de contorneo y tratar de obtener los mismos resultados en cualquier centro que desarrollara esta técnica o que llevara a cabo esta técnica. La primera recomendación que se generó fue por ahí del 2005 a cargo de la GEGASTRO y estableció los límites y los volúmenes a tratar dentro del tratamiento del cáncer cérvico-uterino. Vaya, la diferencia del tratamiento con 2D, en el cual se prescribe la dosis a un punto anatómico de forma empírica hasta cierto punto, en el tratamiento con 3D prescribimos directamente un volumen el cual tenemos ya identificado y de esta suerte disminuimos la toxicidad. En función de eso han salido subsecuentes artículos tratando de generar un consenso mucho mayor y universalizar los conceptos que tenemos de delineación en los volúmenes de tratamiento, así como los órganos de riesgo. El artículo que presento es de la fecha del 2014 aproximadamente, en el cual se reunieron a 23 radiooncólogos, todos estos expertos en el contorneo de tumores ginecológicos, y se les expusieron 3 casos. El primero de ellos, una paciente con un KQ2B, que había tenido respuesta completa a un tratamiento de teleterapia. El segundo caso, una paciente con respuesta parcial, posterior a teleterapia igualmente. Y el último caso también había sido llevada a teleterapia y había presentado una respuesta completa, una etapa clínica temprana. Se le pidió a los médicos que hicieran el contorneo de la paciente en el estudio de tomografía, basándose únicamente en la resonancia que debían tener las pacientes previo a iniciar el tratamiento con teleterapia y en la exploración física que hacían al momento de la braquiterapia. El contorneo debía ser en primera instancia sobre la tomografía que se tomaba una vez que ya tenía instalado el dispositivo a la paciente y posteriormente se hacía el contorneo sobre la resonancia magnética. Y el primer resultado que arrojó el estudio es que todos los contorneos que se realizaron con resonancia magnética fueron menores que los que se realizaron con la tomografía. Esto fue con una P muy significativa de 0.001. Vamos a ver más o menos los contorneos. La GEGASTRO argumentaba o establecía que el contorneo debía ser parejo, en forma paralela. Se debía iniciar, se alcanza a ver el láser, se debía iniciar el límite inferior de mi CTB o de mi volumen de riesgo a tratar al nivel de donde yo empezaba a ver, ya sea de forma clínica o de forma imagenológica, cualquier indicio que tuviera de un residual o del tejido cervical directamente. La imagen que se presenta es del primer caso en la paciente que tuvo remisión completa. Entonces, iniciamos el contorneo de mi volumen a tratar en donde yo empiezo a ver tejido cervical. Y el volumen superior
es 3 centímetros por encima de mi volumen inferior. La guía Kestrel marcaba que debía ser parejo, con las extensiones laterales al igual sobre todo el trayecto. Sin embargo, en este artículo se vio que lo ideal sería hacer el contorneo de forma lateral hasta donde se visualizaran los parametros, lo cual era muy difícil en la tomografía, y después de 2 centímetros disminuir el volumen lateral del contorneo de tal suerte que se formara una especie de cono. Esta es una vista sagital del contorneo ya terminado, y aquí vemos un poco difícil cómo se va haciendo una punta hacia el final del contorneo. La paciente está acostada, este es el útero, aquí tiene el dispositivo, la sonda intrauterina o el tándem, los ovoides. Aquí empiezo mi contorneo donde empiezo el cérvix y me voy hacia arriba siguiendo todo el eje del tándem o de la sonda uterina, hacia adelante y hacia atrás, extendiéndome nada más a los límites del cérvix y de forma lateral hasta donde yo alcanzaba a ver el inicio de los parametrios. Después de 2 centímetros debía disminuir para que se hiciera una especie de cono. Y aquí vemos el comparativo, el volumen en contorneo de color rojo es lo que se delimitó gracias al ATAC, y el volumen en contorneo de color azul es lo que se delimitó con la resonancia magnética, siendo mucho menor el volumen con la resonancia magnética, ya que nos permite diferenciar mejor los tejidos blandos. Sin embargo, esta disminución del volumen no se aprecia tanto en los sentidos antero-posterior ni superior-inferior, como lo podemos apreciar en los volúmenes laterales, que es donde se dificulta un poco para la tomografía o para el médico basado en la tomografía determinar dónde empiezan los parámetros y dónde termina el tejido cervical. Aquí estamos viendo el rojo, una vez más, es el volumen de la tomografía, y el azul, en la parte, el azul externo o el azul grande, es la parte inferior, y este azul superior, este azul pequeño, es la parte superior, de tal suerte que se forme una especie de cono. Aquí aprovechamos para ver las estructuras de riesgo que nosotros tenemos. Acá también se alcanza a ver el sigmoides. Me regreso porque en esta imagen donde anotamos las restricciones, solo vemos vejiga, vemos recto y vemos colon. Y las restricciones se establecieron para colon por debajo de 65 a 70 Grays, para vejiga por debajo de 90 Grays y para recto y sigmoides por debajo de 70 a 75 Grays. Estas fueron las conclusiones a las que llegó el consenso basado en las guías de la guía Kestrel. Y este artículo, para la definición de los volúmenes, se basaron en las guías Kestrel y trataron de consensuar todos los criterios que utilizaban los 23 diferentes radiooncólogos. De igual suerte, se determinó que la tomografía no permitía identificar adecuadamente los volúmenes de tejidos blancos, como no podía diferenciar entre cérvix, útero y vagina, o generaba una dificultad mayor para el médico poder diferenciar estos tejidos y de tal suerte generar un volumen más específico, así como también proveía una pobre definición de la infiltración parametrial, de tal suerte que el volumen de forma lateral en los límites laterales quedaba muy amplio. Por tal motivo, el contorneo mejora muchísimo con el uso de resonancia magnética y con el examen físico que realiza el médico para percatarse si existe o no algún residual, o si lo que él está observando en la tomografía se pudiera tratar de residual o de un tejido fibrótico ocasionado por la radioterapia. Bueno, la resonancia magnética es superior al TAC para visualizar tejidos blandos. Posterior a las primeras recomendaciones de la guía Kestrel, en cuanto a los volúmenes de contorneo, salió la segunda recomendación de este grupo de trabajo, en la cual habla sobre los volúmenes de riesgo y cómo son los volúmenes a tratar, los volúmenes de riesgo, de mayor riesgo, de menor riesgo, que deberían de ser tratados, en los cuales debería ser prescrita la dosis, así como de los órganos de riesgo, y cómo se deberían de establecer las curvas de los histogramas de dosis-volumen. Entonces, estaba definido ya que el volumen a tratar es el HR-CTB, que es el High Risk CTB, es mi volumen de riesgo a tratar. Y este es el contorneo del cérvix por completo. En teoría, este de aquí así, este rojito que veo aquí punteado, que está hacia arriba disminuido, hecho en forma de cono por la disminución del contorneo que habíamos comentado, es el contorneo inicial. Yo estoy contorneando la imagen inicial del volumen tumoral previo al tratamiento con teleterapia. Y es a donde va a ir prescrita mi dosis. El 90% en este caso, el 100% de mi dosis debe cubrir al menos el 90% de este volumen. Y de tal suerte, yo me estoy asegurando que mi GTB, en dado caso de que hubiera algún residual a este nivel, o que era donde inicialmente estaba la enfermedad macroscópica, siempre se asegure de entregarle el 100% de la dosis. El volumen que está un poco más afuera, esta línea en negro, es el CTB de riesgo intermedio, en el cual pudiera haber el riesgo de una infiltración microscópica, sin embargo no estaba evidenciado en un inicio. Y aún así va a cubrir con una adecuada dosis, alrededor de 60 Grays va a estar llegando a esta dosis.
o alrededor de 60, 70 grays van a estar llegando a este volumen. Este es en un corte coronal y este es en un corte sagital. Bueno, ya se quedó ahí está, en un corte sagital. Y aquí vemos la distribución de las dosis. El volumen en negro que veo es mi GTB como tal, el volumen en amarillo que yo estoy viendo, ese es mi CTB de alto riesgo y el volumen en azul es mi CTB de bajo riesgo o de riesgo intermedio, de tal suerte que yo voy a prescribir al volumen amarillo. Siempre voy a prescribir al volumen amarillo, mi BED me va a ser del 85 grays, ya sumados los de la teleterapia, me voy a asegurar de que esta parte central esté recibiendo 85 grays para evitar o disminuir el riesgo de recurrencia aumentando el control local, y a mi volumen de bajo riesgo, que es el azul, me estoy asegurando de que le estén llegando al menos 60 grays y de esta suerte disminuye el riesgo de alguna enfermedad microscópica. La otra pues es nada más una representación sagital y una representación coronal. Cómo se hace la distribución de la dosis de acuerdo al acomodo de los dispositivos. En esta diapositiva podemos ver las curvas histogramas. Esta es la de la dosis que un momento más explicaré y esta es la de los órganos de riesgo. En este esquema trataré de explicar un poquito la diferencia entre la 2D y la 3D, la braquiterapia 2D y braquiterapia 3D. Aquí vemos unas cruces, esto es la vejiga, bueno, y esto de acá atrás es el recto, y vemos unas pequeñas cruces que de acuerdo al ICRU 38 son los que marcaban como los puntos de referencia para determinar la dosis que le estaba llegando a la vejiga o al recto, y de esa suerte podía yo establecer la tolerancia que quería tener mis órganos si era necesario reacomodar el sistema. Sin embargo, ya con la braquiterapia 3D, yo hago el contorneo de mi vejiga, el contorneo del recto, el sigmoides, y puedo determinar en 2 centímetros cúbicos cuánto es la dosis que estoy esperando. Lo puedo determinar en 0.1, en 1 o en 2 centímetros cúbicos. Por lo general se valora en 2 centímetros cúbicos, y las dosis de restricciones que habíamos visto hace rato, en cuanto al recto sigmoides menor de 70 y a la vejiga menor de 90, se refiere a este pequeño contorneo de color verde. O sea, que lo que le esté llegando a esta parte, que abarca todos los 3 colorcitos, vaya, de cada órgano de riesgo, se encuentre por debajo de la tolerancia. La gran importancia o la gran relevancia que tiene la braquiterapia 3D es que si bien no me permite mejorar el contorneo de los órganos de riesgo, puesto que lo puedo contornear de igual manera con mi tomografía, sí me permite generar un mejor volumen de tratamiento y de esta forma disminuir el riesgo de toxicidad a estos órganos. En este ejemplo de acá del histograma, es una paciente en el cual voy a valorar qué dosis le está llegando a mi GTB, qué dosis a mi CTB de alto riesgo y qué dosis a mi CTB de riesgo intermedio, posterior a 4 fracciones de 7 grays cada una. Entonces, con 4 fracciones de 7 grays cada una, yo me baso aquí donde están mis 7 grays y me está llegando alrededor de 85 grays totales. Por aquí así estaría más o menos ubicado. Y mi GTB, que es mi posible residual que tuviera, o es el área donde macroscópicamente estaba la enfermedad, siempre me voy a asegurar de que esté recibiendo el 100% de la dosis. Y el histograma, como lo veo yo al momento de hacer la verificación para los órganos de riesgo, el volumen en centímetros cúbicos, la dosis por fracción, y todos deben de cumplir la tolerancia a los 2 centímetros cúbicos, que está aquí en los puntitos blancos. Okay. Una vez estandarizados ya las guías de contorneo, definición de volúmenes, cuáles son los volúmenes blancos, los cuales hay que tratar, cuáles son a los que hay que prescribir una dosis mayor y cuáles se van a cubrir después con el mismo decaimiento de la dosis, hay que establecer cuáles son los fraccionamientos y las dosis a utilizar, y de eso se encargó la American Brachytherapy Society, y en su apartado número 2 nos habla de la braquiterapia en alta tasa de dosis y estableció diversos fraccionamientos que pueden ser utilizados en las pacientes posterior a haber recibido un tratamiento de teliterapia estándar de 25 fracciones con dosis de 1.8 grays. De tal suerte que yo puedo utilizar fraccionamientos de 7 grays, 4 fracciones, 6 grays, 5 fracciones, 5 grays, 6 fracciones, o 5.5 grays, 5 fracciones. Y la forma en que yo lo voy a medir es en una dosis equivalente que se abrevia como EQ de 2, y la dosis equivalente a mi tumor, utilizando mi alfa beta de 10 para el tumor, me está hablando de que en total, si yo utilizara este fraccionamiento de braquiterapia el primero, mi paciente recibiría 83.9 grays totales al volumen tumoral. Si yo utilizara el fraccionamiento de 5 por 5.5, mi dosis total estaría alrededor del 79.8 grays.
y mis órganos de riesgo, en este caso la vejiga por debajo del 90% y mi recto o mis sigmoides por debajo del 70%, estas son las dosis que estarían recibiendo de acuerdo al fraccionamiento utilizado. Entonces, esto me sirve para utilizar, dependiendo de la dosis que recibió la paciente en un inicio, saber determinar qué tan tolerante puedo ser yo al momento de aprobar un plan posterior al fraccionamiento que decidí utilizar con la braquiterapia. Estos son fraccionamientos que están sugeridos por la ABS, sin embargo, existen otro tipo de fraccionamientos. Hay uno que se está utilizando, ya tiene tiempo utilizándose, es 18 en 2, y que generalmente se utiliza para pacientes o en centros donde la carga de trabajo es demasiado y que ya se ha visto que utilizar un fraccionamiento de 18 Grays en dos fracciones, cada fracción única, cada fracción de 9 Gray, me genera iguales tasas de control con iguales tasas de toxicidad, pero pues estoy evitando que la paciente reciba más tratamiento y hasta cierto punto pues permitiendo que más pacientes puedan utilizar el tratamiento antes de tiempo. En la tabla de abajo vemos las dosis límites al volumen blanco y a los órganos de riesgo. En el caso de la braquiterapia 2D, la prescripción que comentábamos es a los puntos A, los puntos anatómicos ya establecidos. Si yo le diera de 5 a 6 Grays en 5 fracciones, esta sería la dosis hasta cierto punto mejor tolerada. Y en el caso de la braquiterapia 3D, yo prescribo mi D90. Esto quiere decir que al 90% del volumen tumoral le debe llegar el 100% de la dosis. Y este 100% de la dosis para obtener los mejores resultados debe de estar entre 80 y 90 Grays. Y los órganos de riesgo, pues lo que ya hemos comentado, la vejiga por debajo de 90, el recto por debajo de 75, el sigmoides por debajo de 75, y en el caso de la terapia 2D, si yo utilizo 5 fracciones, aclarar que por cada fracción que yo esté dando, la dosis de tolerancia debe ser por debajo de 3.7 Grays. Aquí hay otros esquemas de tratamiento con teleterapia que pueden ser 45 Grays en 25 fracciones, 50.4 Grays en 28 fracciones, los esquemas de braquiterapia y los EQD2 que yo voy a estar obteniendo en mi CTB. Con estos esquemas de teleterapia yo voy a obtener unas dosis biológicas efectivas menores de 80 Grays. Sin embargo, siempre y cuando yo esté por encima de 70 Grays, se habla de que es una dosificación adecuada, excepto para el adenocarcinoma, que por lo general tiende a ser una histología de mayor resistencia y que por lo general tiende a recurrir con mayor frecuencia. El Departamento de Radioterapia y Radiobiología de la Universidad Médica de Viena generó una hoja de cálculo de dosis, en la cual a mí me facilita poder escoger mi fraccionamiento de braquiterapia a utilizar. Entonces, yo aquí, establezco el nombre de la paciente arriba, le especifico que ya recibió 25 fracciones de 2 Grays cada una, y me dice que mi volumen total al tumor ha sido de 50 Grays y mi volumen a órgano de riesgo, aunque no sea así, lo está determinando ya de 50 Grays totales. Y aquí está en la siguiente columna, tengo mi volumen de riesgo a tratar. Y entonces yo aquí voy a especificar el número de fracciones que voy a dar. A mi D90, en este caso le di 3 fracciones de 8 Grays cada una, mi dosis biológica se traduce en 12 Grays cada una y mi dosis total que está acá es de 86 Grays totales. Por cada vez que yo le coloco un dispositivo a una paciente y le genero un tratamiento de braquiterapia, a mí se me especifica cuál es la dosis que está recibiendo el recto, que está recibiendo la vejiga y que está recibiendo el sigmoides. En este caso, en el primer caso, de los 8 Grays que prescribí, 4 estaba recibiendo la vejiga. Posteriormente recibió 4.3 y después 3.4 y mi dosis total aunada a los 50 de radioterapia externa que ya había recibido fue de 66.2 Grays, manteniéndose muy por debajo de la tolerancia que es de 90 Grays, disminuyendo así las toxicidades que se pudieran presentar. En el caso del recto se calcula de la misma manera y en el caso del sigmoides igual, y en todos los casos se mantuvo por debajo de las especificaciones que me piden tanto la Gequestro como la ABS. Una vez establecidos ya los volúmenes y determinados cuáles sean las dosis y los fraccionamientos que se podían utilizar, entonces nos hemos dedicado a determinar cuál es el mejor método de estudio de imagen para poder generar el contorneo. Sin embargo, ya está bien establecido que la resonancia nos ayuda a generar una mejor delimitación del volumen blanco, no tanto así de los órganos de riesgo. Se quiso identificar si había un subgrupo de pacientes que se pudiera beneficiar al máximo de esta técnica, ya que por lo general en muchos centros no es posible contar con un resonador para poder estarlo utilizando nada más en el servicio de braquiterapia. Entonces, para maximizar los recursos, se trató de determinar cuál era el mejor subgrupo de pacientes para beneficiarlos con la resonancia. Y entonces se determinaron 2 factores de riesgo importantes o 2 factores prevalecientes para
llevar a un paciente a contorneo con resonancia magnética o dejarlo con la tomografía. Fueron el índice de masa corporal y el tamaño tumoral al inicio del tratamiento, con o sin involucro de los paramétricos. El índice de masa corporal se estableció un punto de corte en 28.4 y para el volumen tumoral se estableció un límite o un corte a los 5 centímetros. Los resultados fueron que el volumen medio, por lo general, fue un volumen mucho mayor en el contorneo que se hizo con la tomografía, es el CT High-Risk CTB, de 44 centímetros cúbicos en general, y con la resonancia magnética por lo general fueron 35 centímetros cúbicos, siendo igual que en los estudios previos, los volúmenes que son contorneados con resonancia magnética son mucho menores. Y en el análisis individual, se vio que cuando había un tumor mayor de 5 centímetros y había invasión parametrial, el volumen promedio con la tomografía era de 73 centímetros cúbicos. El volumen promedio con la resonancia magnética era de 57 centímetros cúbicos. De igual suerte fue cuando había cualquiera de los dos, o un volumen tumoral mayor de 5 centímetros o invasión endometrial, y cuando no había ninguno de los dos, aún así también prevaleció un tamaño tumoral mucho mayor contorneado con la tomografía. Entonces, se determinó que del grupo de pacientes que tenían un tamaño tumoral mayor de 5 centímetros, aún así había otro subgrupo que era el que estaba con una invasión parametrial. Entonces, tumor mayor de 5 centímetros con invasión parametrial, va a haber un mayor beneficio de contornear con una resonancia magnética. Y en el caso del índice de masa corporal, el ruido que nos hace a mayor índice de masa corporal, mayor ruido con la tomografía, lo cual me va a dificultar muchísimo más determinar cuáles son mis volúmenes blancos de forma real. En este ejemplo, en la parte de arriba vemos el contorneo con tomografía. El contorneo en color rojo es el que se realizó con tomografía y el que en teoría en un inicio era azul es el que se contorneó con la resonancia. Sobre todo en los límites laterales es donde se nota mayor diferencia. Y en el de abajo es una resonancia, se contornó la resonancia y sin embargo, igual hubo una diferencia significativa. Esta es la resonancia como tal, esta es la tomografía y se ve que los volúmenes son mucho mayores cuando se contornea con la tomografía. De tal suerte que las conclusiones del estudio fueron que en el caso de que los recursos fueran limitados en algún centro en el cual se practicara la braquiterapia 3D o se quisiera iniciar el tratamiento de braquiterapia 3D, para generar mejores contorneos, habría que limitar el uso de la resonancia a los tumores mayores de 5 centímetros con o sin involucro parametrial o con un índice de masa corporal mayor de 29. Las demás pacientes, a pesar de que se beneficiarían, no lo harían en mayor medida de hacerlo con una TAC, no habría mucha diferencia. Posterior a este estudio se hizo un review en el cual se analizaron muchísimos estudios, alrededor de 15, 20 estudios, los cuales hablaban del mismo punto. Comparar qué contorneo salía mejor o era más apegado a la realidad, el contorneo con resonancia magnética o con tomografía. Y en las conclusiones a las que llegaron en esta revisión fue que la amplitud del cérvix fue significativamente sobreestimada en los contorneos que se hicieron con tomografía. Sin embargo, la altura pudo haber sido subestimada y el grosor fue similar. Los parámetros de dosis para el volumen de riesgo a tratar fueron menores para la tomografía sola, probablemente debido a la sobreestimación que se le daba a la amplitud o a la anchura del volumen blanco y a la subestimación de la altura. Los resultados clínicos con resonancia fueron similares y tanto la tomografía como la resonancia proveen una buena delineación anatómica de los órganos de riesgo. No es aquí donde tienen el impacto, sino el impacto está en el contorneo del volumen blanco a tratar. Pasando al impacto que tiene en el control local y la sobrevida el uso de la braquiterapia 3D sobre la braquiterapia 2D, hay dos estudios principales, hablaremos en especial de uno, el de la experiencia de la Universidad de Pittsburgh, y el otro es de la Universidad de Viena. En este estudio analizaron pacientes desde el 2007 a 2013, alrededor de 128 pacientes. En general fueron etapas clínicas 2B, tumores mayores de 5 centímetros, en la histología escamocelular fue la mayor, la más prevaleciente. Todas las pacientes fueron llevadas a una técnica de teleterapia con IMRT 45 Grays y la braquiterapia se otorgó en 25 a 30 Grays en 5 fracciones aproximadamente. Entonces, algunas pacientes recibieron fracciones de 6 Grays y algunas pacientes fracciones de 5 Grays. Y se hizo un seguimiento de 24 meses. Las características de los volúmenes a tratar en este estudio fue el volumen general. El volumen medio a tratar fue de 31 centímetros cúbicos.
Sin embargo, en el otro estudio que prevalecía, el volumen medio fue de 46 centímetros cúbicos. La dosis a los puntos A, en este caso es la dosis equivalente al volumen a tratar, fue alrededor de 75 grays en este estudio, en el otro fue de 84, y las dosis a la vejiga, al recto y al sigmoide se mantuvieron por debajo de las tolerancias. Los resultados que vieron estos estudios, el primero fue que cuando la dosis era menor de 75 grays, habían visto que había un control locorregional mayor que cuando la dosis era mayor de 75 grays, lo que contradecía algunos estudios previos. Sin embargo, el análisis que hicieron posteriormente los investigadores vieron que la situación, o a lo que atribuyeron este resultado, fue que el volumen medio tratado con la dosis menor de 75 grays fue mucho menor, alrededor de 8 centímetros cúbicos, que en el volumen tratado con 75 grays. Y en la comparación con este estudio y con el estudio de la Universidad de Viena, se vieron que las tasas de control fueron muy similares. A 2 años, 92% en el estudio actual y 95% a 3 años en la Universidad de Viena. Y las tasas de toxicidades gastrointestinales o genitourinarias directamente de rectos sigmoides o de vejiga, grado 3, fueron muy pocas, por debajo del 4% en los dos estudios. En el presente de la Universidad de Pittsburgh, del 1%. Las conclusiones del estudio fue que la integración de la resonancia magnética a la braquiterapia había resultado en unas adecuadas tasas de control local con una limitada morbilidad a largo plazo, por debajo del 1%. El cáncer cervicouterino de histología adenocarcinoma continúa representando una enfermedad agresiva con altas tasas de falla local, y en estos casos llevar la dosis total de radioterapia combinada teleterapia con braquiterapia en al menos 84 grays parece minimizar dicho riesgo de recurrencia. Dentro de las consideraciones generales para el tratamiento de una paciente que va a ser llevada a braquiterapia con 3D, pues la paciente debe estar bajo sedación por la instrumentación que se va a hacer a nivel de cavidad vaginal. Iniciar el contorneo, en muchos centros lo que se utiliza es, no alcanzo a visualizar no alcanzo a tener una adecuada visualización, sobre todo cuando estoy utilizando tomografía, de dónde está iniciando mi cervix a nivel de la arandela. Sin embargo, nunca incluir los ovoides en el caso de que esté utilizando ovoides, ni incluir el anillo en el caso de que sea así. Y el contraste, se puede aplicar contraste en vejiga y recto para delimitar mejor las estructuras, a pesar de que eso no es tan necesario, ya que en la tomografía se pueden delimitar muy bien para contornear como órganos de riesgo. Hacer un empaquetamiento con gasas a nivel vaginal para separar vejiga de cervix, y esta es una medida extra para poder limitar la dosis y disminuir muchísimo la toxicidad de este órgano. Las conclusiones finales, la adquisición de imágenes mediante TAC o resonancia magnética se ha convertido en una práctica estándar de braquiterapia ginecológica en muchísimos centros. Sin embargo, a nivel nacional son pocos los centros que la realizan, lo que permite mejorar significativamente tanto la visualización de los volúmenes blanco, así como de los órganos de riesgo, con una mejor resolución de la resonancia magnética para definir la extensión de la enfermedad, sobre todo en los límites laterales, y la braquiterapia tridimensional se ha traducido en una menor toxicidad a los órganos de riesgo, así como en un mejor control de la enfermedad. Muchísimas gracias. La primera pregunta, un tumor exofítico de 5 centímetros, dependiente de cervix que involucra ambos parámetros hasta tercio medio. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Los criterios de CELDIT que utilizamos son útiles para valorar qué tipo de tratamiento. Siguiente pregunta, por favor. Y en caso contrario, los criterios de Peters son útiles para valorar Siguiente pregunta, por favor. De las histologías de cáncer cervicouterino, ¿cuál es la que confiere mayor riesgo de recurrencia?
Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la dosis ideal para el manejo radical con radioterapia externa y braquiterapia? Siguiente pregunta, por favor. ¿El tiempo de protracción ideal para el tratamiento con radioterapia? Ok, siguiente pregunta, por favor. En el caso de que no se llegue a la protracción ideal, ¿cuánto aumenta el riesgo de falla local, con falla local cada día que se pasa de la protracción ideal?